Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que nos acompañan nuevamente aquí en el Centro Académico de Relaciones Internacionales, Espacio Global. Para nosotros siempre es un placer y un honor tenerlos aquí presentes en nuestras dinámicas que se van desarrollando a lo largo del año. Para el día de hoy y para a principios de este año vamos a comenzar con uno de los temas más importantes, más relevantes, que ha tenido mayor impacto en este inicio del 2025 y es principalmente pues la posición de Donald Trump en Estados Unidos y cómo pues las decisiones a nivel político e internacional pues están impactando en el mundo, en la agenda internacional de los diversos países y pues las dinámicas en sí de cooperación, de alianzas, etcétera. Entonces, para el día de hoy vamos a tener como principal sesión la nueva política comercial de los Estados Unidos, sus implicaciones globales y el fin del orden liberal internacional. ¿Sí? Para ello, pues vamos a tener a grandes ponentes y moderadores. En primera instancia, les voy a presentar el moderador que nos va a acompañar el día de hoy. Él es Salvador Merlín, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Mar Campus, a Huatulco, Oaxaca, México. Es maestrante del cuarto semestre de la Maestría de Acción Social en Contextos Globales por el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es profesor universitario con más de 15 años de experiencia impartiendo cátedra en universidades privadas de la misma ciudad. Cuenta con diplomados sobre educación por competencias, justiciabilidad por una vida libre de violencia hacia las mujeres por la Universidad Autónoma de Xochimilco. Cuenta con diversas constancias de participación en mesas de debate y coloquios sobre derechos humanos, diversidad sexual, integración económica, migración y política exterior. También es defensor y activista de los derechos humanos y de la población LGBTIQPA+. Bienvenido, Salvador, es un placer tenerte aquí y pues el escenario es totalmente tuyo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde, buena noche a todas que nos están sintonizando el día de hoy en este importante espacio de Espacio Global, que evidentemente como personas interesadas en las relaciones internacionales, pues estamos a la expectativa de ver estos escenarios que se están presentando efectivamente específicamente en Estados Unidos, con el presidente de esta nación, Donald Trump. Y en específico estamos en estas mesas de análisis que se presentan en 3 sesiones por parte del Centro Académico de Relaciones Internacionales Espacio Global. Y en ese sentido, pues comentarles que esta dinámica se presenta por medio de 3 sesiones y esta es nuestra primera sesión en la cual se le ha titulado por nombre la nueva política comercial de los Estados Unidos, implicaciones globales y el fin del orden liberal internacional. Y por lo consiguiente, pues tendremos ponentes que se han especializado en el estudio de las relaciones internacionales y parte también de la multidisciplinariedad de esta formación profesional, pues también incluye tanto el análisis de la política comercial como la misma política internacional de los actores internacionales que están justamente pues direccionando este orden internacional. Y bueno, para empezar, pues quiero comentarles justamente que el día de hoy tenemos la participación de 3 ponentes, quienes nos harán pues estas reflexiones desde sus miradas, desde sus formaciones y perspectivas de justamente de este tema central que estamos abordando en nuestra primera sesión. Yo quiero presentarles en primera instancia a Nicolás Peña Bravo. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios regionales en geopolítica de América Latina, China, Estados Unidos y Europa. Desde marzo del 2024 es miembro activo de distintas áreas del Centro Académico de Relaciones Internacionales Espacio Global. Y desde febrero del 2025 es subdirector de secciones académicas del mismo, participante en el Congreso Anual
de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, desde el 2019. Entre el 2021 y 2022 fue becario del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, PATIT, participante en distintos cursos de formación académica, tecnológica dentro de la UNAM. También cuenta con un diplomado con la UNAM denominado Nuevos Escenarios Internacionales de América Latina y el Caribe. Y también como parte de esta dinámica de presentar a nuestros ponentes, les presento a Iván Carrasco, candidato a doctor y licenciado en Ciencia Política, maestro en Relaciones Internacionales, miembro del Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Muret. Del Observatorio de Estudios del Islam en América Latina, la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencia Política, el Grupo de Estudios del Sur Global y Espacio Global, especializado en Islam, Medio Oriente y Geopolítica. Y nuestro último ponente, y no menos importante, es Félix Andueza Araque, el licenciado en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y maestro en Filosofía, Política y Economía por la Universidad de las Américas. Actualmente se encuentra postulando para un programa de PhD en Filosofía. A nivel general se dedica a la investigación en lógica, filosofía política, filosofía de la IA, filosofía comparada entre China y Occidente. En relaciones internacionales tiene investigaciones relativas a seguridad internacional, tecnología y China. Pues prácticamente les estoy dando la remembranza de los especialistas que nos acompañan esta tarde-noche. Y quiero comentarles que para quienes nos están viendo por las plataformas oficiales del Centro Académico de Relaciones Internacionales, se les va a explicar un poco cuál es la dinámica que se va a seguir en este ejercicio académico, como les mencionábamos, con el tema central de la política comercial de Estados Unidos. Y pues para empezar, pues comentarles que justamente en esta administración de Donald Trump, en la segunda administración ya como presidente de los Estados Unidos, pues está ejerciendo de una u otra manera, pues, este perfil de actor de gran relevancia en las relaciones internacionales, y justamente uno de los temas importantes de la agenda de Estados Unidos es tanto la seguridad como el comercio, y siendo estos factores que se están entrecruzando en esta dinámica internacional que evidentemente tiene un impacto tanto a nivel regional como a nivel internacional. Y justamente en este tema sobre la política comercial y la imposición de aranceles para países como Canadá, México y China, pues se habla de una posibilidad de consensos, de acuerdos, quizá de diversidades para que se puedan negociar. Recordemos que parte también de la vinculación que se tiene con países como México, en donde existe una importante vinculación de su comercio exterior, pues conlleva también el que se pueda a nivel gobierno, pues ahorillar a países como México a tratar de coadyuvar en el combate al narcotráfico, al crimen organizado y específicamente al tráfico de fentanilo en el territorio estadounidense. Y todas estas semanas hemos sido testigos pues de todas las declaraciones que ha efectuado el presidente de los Estados Unidos con relación al comercio exterior, y evidentemente pues los señalamientos como parte también de este estilo que tiene Donald Trump para hacer un llamado a quienes son sus socios comerciales de una u otra manera pues a poner en tela de juicio de diferentes situaciones, como los beneficios que se pueden tener a partir de los procesos de integración económica. Y bueno, en este panorama general y haciendo uso de la palabra, pues haremos un par de preguntas a nuestros ponentes, quienes pues nos contestarán desde sus experiencias y conocimientos. Y para ello la primera pregunta será para todos, pero iniciaremos en el orden en el cual fueron presentados.
Luego, entonces, la primera pregunta que se formula es, ¿cómo afectará a nivel económico la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos, a Canadá y México, tanto a nivel interno de cada país como a nivel regional? Y esa pregunta nos las contestará Nicolás Peña Bravo. Adelante, Nicolás, y bienvenido a este espacio. Gracias, Salvador, gracias por la presentación. Un saludo para mis compañeros, para todos los que nos están viendo. Y sí, como efectivamente comentabas, pues Donald Trump ha llegado con mucha intensidad, con mucha energía. Es lo que esperábamos, no es algo que no nos haya anunciado el propio Trump desde el primer día de campaña. Diríamos coloquialmente, ya sabíamos a lo que le tirábamos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí le va a afectar a los tres países, pero yo me quiero ir un poco más allá porque esta parte de los aranceles yo lo veo más como que es solo la punta del iceberg en términos de que es la mejor herramienta de disuasión que tiene ahorita Donald Trump para poder afectar o para poder obtener los beneficios que buscan, ¿no? ¿A qué me refiero? Lo hemos escuchado con Trump, parte de su agenda o de sus principales objetivos es frenar el tráfico de fentanilo, la cuestión de la migración y obviamente la parte económica y comercial que tiene con México y Canadá. Pero yo hace unos días me planteaba si era posible hablar ya de una guerra entre México y Estados Unidos. Yo sé que hablar de guerra es algo muy impactante, ¿no? Porque nos imaginamos cosas como lo que puede suceder ahorita en Ucrania, Rusia, en Medio Oriente, Israel, pero la guerra no solo tiene que ver con cuestiones bélicas y de armas, también se puede ver desde puntos comerciales, políticos y tecnológicos. Y es por eso donde yo planteo que esto ya es más una guerra entre México y Estados Unidos y obviamente Canadá, en donde está esa lucha de posiciones. Si lo vemos, tanto Trump como la presidenta Sheinbaum son como de esa misma corriente de populismo, uno de izquierda, otro de derecha, y desde la escuela siempre nos enseñaban, ¿no? Que polos iguales se contraen, ¿no? Y es lo que estamos viendo precisamente. Tanto Trump como Sheinbaum están teniendo esas contraposiciones en donde cada uno dice que tiene la razón, en donde cada posición dice que pues México es gobernado por narcotraficantes, como lo señala Trump, mientras que Sheinbaum señala que pues se está faltando el respeto a la soberanía de México. Entonces, digo, aquí nada más para como esta pequeña introducción a la pregunta y darle la palabra a mis compañeros, yo lo dejaría como esta parte de que sí está afectando a estos tres países y sí está afectando regionalmente, porque yo lo veo más como una guerra entre estos tres países. Pues muchas gracias, Nicolás Peña, por esas reflexiones tan importantes que evidentemente es parte de ese análisis que realizamos como internacionalistas de diferentes aristas, porque no solamente es pensar en las afectaciones en la balanza comercial de algunos de los países, sino también las implicaciones políticas que vienen al respecto. Y bueno, tomando en consideración pues el orden, también quiero volver a lanzar la pregunta y volver a colocarla para no perder el hilo. ¿Y cómo afectará a nivel económico la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá y México, tanto a nivel interno de cada país como a nivel regional? Y bueno, yo invito a Iván Carrasco que nos pueda compartir sus apreciaciones al respecto. Bienvenido, Iván, y muchas gracias. Un saludo para ti, Salvador, para Nicolás, Félix, mis contertulios, y para toda la audiencia que nos acompaña en vivo o en la retransmisión. Antes de responder a esta pregunta que nos planteas, yo quisiera detenerme un poquito en la pregunta o en la temática que le da sentido a este primer foro, que es la nueva política comercial de los Estados Unidos y sus implicaciones globales, pero sobre todo el fin del orden liberal internacional. Quiero comentar que vamos a ver este es como un sistema de largo plazo en la historia, donde hemos estado viendo desde los años 70 un declive relativo de la hegemonía estadounidense. Y entonces lo que estamos viendo en estos momentos es el último fuerte y gran estirón que da la hegemonía para no perder, no perder su hegemonía. Pero en estricto sentido, estamos más bien en un orden no hegemónico, no hay una hegemonía clara porque hay muchas voces reclamando una postura, una posición en el orden internacional
y vemos que es imposible que se pueda repartir en un mecanismo equitativo o democrático como se pretendía. Y también vemos cómo estas acciones vienen irremediablemente de la hegemonía, que es el último arranque imperialista que hemos visto en los últimos años. Y cuando digo imperialista, quiero decir que rompe con el esquema el esquema liberal basado en reglas, porque el mismo que las propuso, el mismo que edificó su orden internacional, es el mismo que está pateando las reglas del juego, es el mismo que está descomponiendo los lazos, y vemos cómo son acciones que preocupan a este orden liberal existente actualmente y que lo estamos viendo desmoronarse. No olvidemos que los imperios caen por implosión, por cuestiones internas. Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando vemos una acción como las de Donald Trump, lo entendemos no tanto como persona. Finalmente, como persona tienes un estilo de administrar, un estilo de gobernar, un estilo de comunicar, pero si lo vemos en la larga duración, en el largo espacio histórico, vemos que es el último reducto que le queda a lo que quedaba de la hegemonía estadounidense para recuperar lo poco que le queda. Y aquí entonces vemos acciones comerciales, acciones imperiales, decisiones que extralimitan el orden de reglas establecido y demuestran una vez más una crisis civilizacional, pero una crisis del orden civilizatorio noratlántico. Esto no significa que el resto de civilizaciones estén en crisis. La única civilización que se encuentra en crisis es la que emerge en Europa, se expande al norte de los Estados Unidos, al norte de América, y se configura en una gran esfera noroccidental. ¿Qué es lo que estamos viendo hacer a Donald Trump? Intentar recuperar el círculo geopolítico noratlántico, pero ya no con Europa. A Europa la está haciendo a un lado, sino solamente con lo que le queda en América del Norte. Yo con esto quisiera empezar y bueno, no sé si de una vez le doy continuidad a la pregunta o le damos el uso de la voz al compañero. No, al contrario, digo, al final y al cabo, pues las preguntas son una guía, pero evidentemente cada ponente tiene esa perspectiva diversa sobre cómo ver esta situación y de eso se trata Espacio Global, justamente, ¿no? De que nuestras propias formaciones, experiencias puedan ser colocadas en un tema como tan importante como es la vinculación de Estados Unidos con el resto del mundo. Coincido totalmente con esta perspectiva que muchas veces la falta de análisis nos queda limitado a solamente una acción, que es decir, bueno, comercio libre o no comercio libre, sino va más allá una implicación de política internacional, en efecto, desde la perspectiva estadounidense, y en ese sentido, pues, me parece muy puntual el abordar este concepto de reposicionamiento de Estados Unidos dentro del esquema internacional, ¿no? Y ojo, es una situación que también tiene que ver con esos actores que están teniendo presencia en América Latina, como China, ¿no? Con la ruta de la seda. O sea, hay muchas miradas que podemos explicar la postura de un país como Estados Unidos en este tema, ¿no? Y siguiendo con este ejercicio, pues la misma pregunta que la voy a repetir para al compañero que está en este importante ejercicio reflexivo, justamente, pues la pregunta es: ¿cómo afectará a nivel económico la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos a Canadá y México, tanto a nivel interno de cada país como a nivel regional? Y la pregunta es para el maestro Félix Andueza Araki. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, o buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Y en este caso, pues, en principio, pues, también un saludo aquí a mis compañeros en esta conversación y también a la audiencia que esté del otro lado. Creo que en principio es importante tener en cuenta una cosa, y es que, bueno, generalmente cuando hablo de temas similares, como me especializo un poco más, en este caso en filosofía, generalmente tengo un análisis lógico de muchas de las cosas que están pasando y que derivan de las acciones que están ocurriendo en cada uno de los lados, y ya vamos a entender un poco más de eso. Comparto en este caso un poco con lo que estaba mencionando antes el compañero Iván.
considero que mucho de lo que está pasando actualmente, mucho de esto, de esta guerra arancelaria, que se podría decir de alguna forma, va a tener unas graves consecuencias en los tres países, pero que estas consecuencias pueden ser positivas o negativas, dependiendo desde el punto de vista que estemos tomando. El principal punto es que nosotros debemos ver a Estados Unidos, en este caso, en el contexto de ese declive hegemónico que puede existir, donde en principio, obviamente, no es que exista un hegemón, no estamos en un mundo unipolar, pero sí existen esos vestigios de Estados Unidos de lo que era antes. Si bien existen esos vestigios, entendemos que de cierto ciclo todos los hegemones han tendido a caer, Roma, España, Reino Unido, etcétera, estamos viendo como ese remanente histórico que es sumamente importante. Pero como nosotros, muchas veces existe un problema en eso, y es que pensamos que se deriva de ese declive las acciones que pueden parecer negativas que se están tomando, sin tomar en cuenta que puede tener algunos puntos lógicos. Por ejemplo, en este caso, se puede ver como Trump, en este caso, puede parecer loco, entre comillas, en este escenario, por estar haciendo ese tipo de cosas. Pero si lo ponemos en contexto, puede ser, por ejemplo, de una de las narrativas que ha existido en los últimos años, es decir, de hace tal vez 20 años o un poco menos, de cierta forma, es como esta preocupación o este hate, vamos a decirlo de otra forma, que normalmente existe hacia Estados Unidos. Eso es uno de los problemas que normalmente tienden a tener una respuesta, y que eso es lo que lleva a que pasen cosas como lo que está pasando ahora. Eso se materializa en muchas formas, es decir, no solamente que está normalizado en la academia decir que Estados Unidos es malo, cuando yo les digo a mis estudiantes de no se puede categorizar a los países como buenos o malos, porque eso tiene unas categorías diferentes, y por lo menos en Occidente no se puede hablar lo mismo que en China, por ejemplo, sobre esas categorías. Pero más allá de eso, que tiene una respuesta de las personas hacia por lo menos las personas de Estados Unidos, a los estadounidenses, que tiene el mismo efecto. Es un efecto de estas personas son malas por X motivos, y eso, que en principio es falso con lo que está diciendo ahorita, tiene una respuesta. Esa respuesta, en principio, es lo que está pasando ahorita. Si nosotros decimos por mucho tiempo que está este problema, lo más común es que ellos van a tender a cerrarse. Es lo mismo que, en este caso, es lo que puede llevar a estos aranceles. ¿Es una respuesta clara? Sí, que es la misma respuesta que está pasando por lo menos con el quitar fondos de la OMS, o en este caso el quitar la USAID. Esos son unas respuestas de problemas estructurales que se han gestado en Occidente, en este caso, contra básicamente lo que tenemos. Y lleva a este cierre, pues se ve reflejado. Pero ahora, como últimos vestigios de este orden liberal, pues veo algunas cosas que va a tener un impacto en Estados Unidos que puede ser bueno o malo, como en este caso el aumento de los costos de importación, o por lo menos en Canadá con la reducción de importación a Estados Unidos, que en gran medida depende de Estados Unidos y es un problema, y al mismo tiempo con la pérdida de competitividad y posible inflación que puede haber en México. Todas esas cosas tienen como más componentes que puede ser problemático y que tenemos que abordar si en este caso queremos entender no simplemente como, bueno, Estados Unidos tomó esta decisión y dejó a todos en la deriva, más allá de eso, sino que entendamos en contexto por qué están pasando las cosas. Y con eso, pues, podríamos empezar, y bueno, en este caso también como introducción a esta pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro Félix, por compartir justamente una perspectiva bastante clara, y creo que en la mayoría de los casos de quienes estamos muy al pendientes de todos los discursos, los posicionamientos que tiene la Casa Blanca, específicamente en el tema que está colocando a Donald Trump pues en el ojo público, y específicamente en países como México, en donde pues evidentemente empieza a haber una contrarrespuesta a una situación que quizá mucha de la población no logra entender, ¿no? En base a qué están esas decisiones y esas coyunturas. Y yo recordaba justamente cómo también el poder aplicar las acciones de Donald Trump bajo un análisis de toma de decisiones, ¿no? Y justamente se entrelazan diversos factores, tanto el ideológico como también el cultural, y todo lo que conlleva
pues también la investidura de esa persona que está representando un país que tiene un bagaje cultural, que tiene una ideología, que tiene una percepción sobre la realidad, que eso influye evidentemente, y no olvidemos que estamos en un siglo XXI donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Donald Trump lo sabe, él es mediático, él sabe cómo colocar temas para que tengan un impacto en la opinión pública internacional y en efecto, las estrategias que él maneja, en este caso como los aranceles, también cuestionarnos si solamente el tema de los aranceles es un pretexto, ¿no? Si en realidad el trasfondo puede ir más allá. Y con respecto a eso, pues seguimos en esta dinámica, muy agradecido a los ponentes que nos están compartiendo, pues justamente pues esas miradas reflexivas. Y la siguiente pregunta que se la voy a ejecutar al compañero Nicolás Peña Bravo es justamente que tiene que ver en este tema el pretexto de Donald Trump para reposicionarse a nivel internacional y también hacer pues de una u otra manera ejercicios de presión hacia países como México, Canadá, China, hasta la misma Unión Europea. ¿Qué ventajas y desventajas podría traer para Estados Unidos esta política comercial? También podríamos debatir si lo podemos llamar como una nueva política comercial, y en ese sentido pues también profundizar en esto, ¿no? Entonces pues me gustaría escuchar su comentario, maestro Nicolás Peña, por favor. Gracias, Salvador. Complementando un poco a lo que decían mis compañeros, coincido en la parte de un último arranque imperialista, que esto que vemos de Trump, como lo dije en mi primera intervención, ya lo veíamos venir, y lo decía Félix, ¿no? Es un imperio, perdón, lo decía Iván, es un imperio, ¿no? Y el famoso MAGA, Make America Great Again, era una señal de eso, o sea, se da cuenta Trump, y no solo Trump, porque lo vemos aquí en México con el gobierno actual, la cuarta transformación de la vida pública de México, ¿no? O en Argentina con el caso de Milei, Viva la Libertad, o sea, son esas señales o esas visiones que tienen estos presidentes de que algo está pasando en su país. Y como decía Félix, ¿es bueno o malo Estados Unidos por lo que está haciendo? Pues es malo para nosotros porque nos está afectando, pero es bueno para Estados Unidos porque pues, lo que quieren es rescatar el imperio, como decía Iván. En ese sentido, dentro de las ventajas que le puedo ver a Estados Unidos, pues es eso, ¿no? O sea, que es como esas ganas de querer rescatar ese imperio que hubo una vez. Y dentro de ese discurso del Make America Great Again, hay algo muy importante que también lo menciona Trump, que es esa parte de la soberanía estadounidense, ¿no? Y bien lo decía Foucault, la soberanía no se dice, se ejerce. ¿Y cómo se ejerce? A partir del poder de los recursos, del poder que tienes en el Estado, del poder que tienes en los medios de comunicación ahora. Entonces, obviamente todo esto que está sucediendo comercialmente es parte de ese discurso trumpista y de esa soberanía que quiere rescatar Trump. Sí, no, muchísimas gracias, maestro Nicolás, por esta participación y justamente, y ahorita lo vamos a empezar a debatir si ustedes también lo consideran necesario. Evidentemente que ya empieza a haber algunas afectaciones a nivel financieras, a nivel comerciales, de una u otra manera también se empieza a especular sobre qué va a suceder con una economía como la mexicana y también pensar, no olvidar el estrato social, qué es lo que recibe y qué es lo que procesa la población en general sobre este fenómeno, ¿no? Si la afectación es psicológica, emocional, si es también generar algunas cuestiones de disgusto, de odio hacia Donald Trump, ¿no? O sea, es como también pensar en eso, porque no podemos dejar por alto que al final y al cabo sus principales socios comerciales de Estados Unidos es México y Canadá. Entonces aquí tendríamos que ver estas formas que ha ido cambiando, ¿no? Porque se va actualizando la información. Ya dijo Trump que no, que va a haber un mes todavía para que entren en vigor estas tasas arancelarias. Se debaten que si él está pugnando por una economía pues mucho más proteccionista, ¿no? Entonces aquí hay muchas aristas que comentar. Entonces, pues vuelvo al mismo orden sin salirme de la pregunta. Perdón, Salvador, quería añadir algo antes, igual, ahorita que van a intervenir mis compañeros. Claro. Si nos damos cuenta ayer en el discurso de Trump en el Congreso,
y que ahorita me surgió, a Canadá lo menciona como el Estado 51 y le menciona el gobernador Trudeau, y a México sí lo menciona como la nación, el país México, la presidenta Sheinbaum. Entonces, ahí creo que hay un cierto análisis que yo creo que podemos ver, que digo, le estoy tratando de procesar, pero todavía no logro ese discurso y esa narrativa que le pone a Canadá diferenciada de México. Y ya, con eso termino. No, sí, maestro, desde luego, estas cuestiones también, y ya vimos una acción, ¿no? Cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América, eso también te está hablando de una perspectiva pues muy, muy puntual sobre el tema, ¿no? Entonces, nuevamente, volviendo a recordar y recapitular que estamos haciendo la valoración desde diferentes perspectivas sobre estas acciones de Donald Trump, específicamente en materia de política comercial, pero pues teniendo estas consideraciones de diferentes disciplinas que nos ayudan a entender un poco más este fenómeno más allá del discurso, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que me aparece aquí dentro de la dinámica, la vuelvo a replantear: ¿qué ventajas y desventajas podría traer para Estados Unidos su nueva política comercial? Y pues yo cedo la palabra a quien continúa con este orden de participación, al maestro Iván Carrasco. Voy a sonar a continuación un poco bajo la lógica del colonialismo cultural, al decir lo siguiente: el imperio contraataca. Es decir, eso que señalaron ustedes es completamente cierto, y es a lo que yo me hacía referencia con el círculo geopolítico noratlántico, que abarca desde Canadá, Groenlandia, hasta Panamá, y ahí nos incluye a nosotros. Esto es lo que comenta el compañero Nicolás, toda la certeza de cómo hasta eso nos da el respeto de soberanía en cuanto a nación, y a Canadá se la resta. Bueno, pero estamos dentro de ese círculo geopolítico para él, que es al que se está aferrando. Y también otra cosa que me llamó la atención y que también quería señalar, Salvador, decías, Donald Trump es un experto en comunicación política y lo hemos estado viendo, pero además es comerciante, es marketista. Él le sabe mucho a qué vender, cómo dártelo. Y desde que asumió la presidencia, si no es que antes, desde que asumió la presidencia hasta la fecha, es el que ha llevado la agenda pública del mundo. Y el último show que armó el viernes pasado escandalizó a todos por el fenómeno antidiplomático de la diplomacia estadounidense. ¿Sabes? Ese va a ser un hito en la historia de la diplomacia, de cómo ningunearon a un homólogo en una nación, pues en la Casa Blanca. Y ya no solo el presidente, sino el vicepresidente también, que en principio no debería de haber estado ahí. Se supone que ese es espacio nada más de los jefes de Estado. Ese es por un lado. También, por otro lado, señalar, como decía Félix, no podríamos agregar al análisis el concepto de locura para Donald Trump, porque si no, eso nos perdería en la maraña del desconocimiento. No, él lo hace desde un razonamiento lógico, estratégico e instrumental de acción en beneficio de lo que él fue designado como administrador de un país, porque hay que decirlo, en Estados Unidos no gobierna el presidente, gobierna una cúpula diversa de intereses creados y que son los que definen finalmente al presidente. La ventaja que tiene ahora este presidente y en ese segundo mandato es que tiene toda la representación pública a su favor. Tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Representantes, ha dispuesto su organigrama a su antojo, porque como lo mencionaron hace unos momentos también mis compañeros, hay una lógica detrás de esto. Ya es volver a ser grande América. Si alguna vez lo fue, hay que volver a hacerlo. Por eso me refería al contraataque del imperio. ¿Que nos va a afectar a nosotros? Sí, y también, por ejemplo, cuando digo nosotros me refiero a México y en general Latinoamérica, nos tiene que replantear la premisa fundamental de los límites que tiene la cooperación internacional, los límites que
debe tener también una soberanía nacional. No olvidemos también que en México existen muchas fracturas políticas divididas entre los que anhelan la soberanía nacional, pero que luego son tan extremistas de romper todo tipo de lazos externos. Y también tenemos la otra versión, la entreguista, la que dicen que nosotros queremos ser el Estado 52 de los Estados Unidos. Entonces también entre estas dos posturas hay que encontrar el punto medio de respeto de la estatalidad del país y, bueno, hacerle frente al imperio que, por cierto, nos tocó estar geopolíticamente tan cerca de los Estados Unidos. Sí, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Y en efecto, justamente estas decisiones, claro que tienen repercusiones en la política nacional y evidentemente genera de una u otra manera contraposiciones, ¿no? Desde las reflexiones, desde la situación donde se reflexiones justamente en los sistemas partidistas en nuestro país, y pareciera que los aranceles solamente es una herramienta de presión, ¿no? Y que evidentemente en esas decisiones pues hay muchas... también puede haber muchos efectos colaterales para la economía estadounidense. Entonces, coincido totalmente en esta racionalidad de posicionarse Donald Trump frente no solamente al tema comercial, sino al tema de seguridad, al tema también de salud, ¿no? Y al tema mismo de la soberanía y la democracia en América Latina, ¿no? Y en ese mismo tenor, pues vamos a ir siguiendo, pues haciendo este análisis sobre la política comercial y la política en sí es muy, ok, perdón, alguien me puso un mensaje por ahí, pero comentar, me distraje un poco, perdón, pero también entender, ¿no? La política exterior de Estados Unidos es su política interna, entonces aquí pues viene también un debate sobre el tipo de diplomacia que comenta Iván Carrasco, ¿no? Y bueno, siguiendo con ese mismo orden, pues, y esa pregunta, aquí es importante también que la gente que nos está viendo entendamos que pues son diferentes miradas para darle una sinfín de abanicos de respuestas a las preguntas. Y sigo con la segunda pregunta: ¿qué ventajas y desventajas podría traer para Estados Unidos su nueva política comercial? Y esa pregunta se la hago al maestro Félix Andueza. Perfecto. A ver, aquí hay primero con esa parte geopolítica que se ha mencionado antes, es algo que es curioso porque en principio comparto mucho lo de este círculo noratlántico. Entonces ahí se ve por lo menos como esta mirada que mencionaba Nicolás y que después complementó Iván, sobre cómo se está viendo a Canadá como un estado y a México como un país, y es algo que es extraño. Pero eso también al mismo tiempo, y por eso es que no hay un análisis claro porque es bastante reciente, la verdad, pero eso también contrasta con a nivel económico, cómo es que se está gestando realmente la geopolítica, ya no solamente de Estados Unidos, sino por lo menos en competición con China, y cuál es esta presión que se está haciendo, porque lo que normalmente parece es que existe como un cruce en donde las zonas de influencia buscan estar cerca del otro país, y eso es algo que es importante. Por ejemplo, en este caso se está quedando un poco existen problemáticas por lo menos sobre la influencia que hay en Latinoamérica por parte de Estados Unidos, y se ve como que se pierde un poco, pero también al mismo tiempo se gana influencia por parte de China. Y esto parece en principio como algo, bueno, es raro de Estados Unidos que se está haciendo, pero al mismo tiempo si volteamos la mirada al otro lado del mundo, pues pasa lo contrario o pasa algo similar, depende de cómo lo vean. Es decir, está China y muchos de los países que están alrededor, pues tienen un contacto ahora más cercano con Estados Unidos, donde se ve como esa presión que se tiene sobre los cercanos, es decir, cerca de China Estados Unidos y cerca de Estados Unidos China. Eso pues es también importante y es algo que nosotros debemos tomar muchas veces en cuenta para estas cosas en particular. Lo que puede llevar a muchas visiones de cómo Estados Unidos está retomando visiones geopolíticas como la del Heartland o el Rimland, y cómo en este caso China está tomando una geopolítica confuciana que habría que analizar porque tiene preceptos como el del Chinchilla, que en este caso es como lo de todo bajo el cielo, y bueno, eso tenía más desarrollo. Pero directamente en este caso, desde el punto de vista
vamos a decir, estructural, ¿cuáles son las ventajas que se podría tener? Por lo menos, creo que en este caso podrían ser lógicamente derivables. En este caso, para Estados Unidos vamos a tener una protección a la industria que se podría entender como algo positivo desde su punto de vista. En este caso, al encarecer los productos extranjeros con aranceles, se fomenta el consumo de bienes producidos dentro de Estados Unidos y eso impulsa la manufactura local y reduce la dependencia de importaciones. Esto va para sectores como la siderurgia, como la industria automotriz, como la producción agrícola, que se pueden beneficiar a un corto plazo. También como una reducción del déficit comercial, en este caso, si tenemos unos aranceles, el objetivo que se entiende es reducir este déficit comercial, por lo menos con los socios comerciales más directos, incentivando producción nacional y incentivando las importaciones excesivas. Al mismo tiempo, generación de empleos en sectores protegidos, mayor poder de negociación, porque en este caso al imponer restricciones desde un punto de vista grande, es decir, un punto de vista fuerte de un país fuerte, pues se busca tener mejores términos en acuerdos comerciales futuros. Y volviendo con lo que decíamos antes, si Canadá y México buscan evitar barreras comerciales, podrían llegar a aceptar condiciones más favorables para Estados Unidos en futuras negociaciones, porque al final son dependientes. Entonces aquí viene un punto importante. Además de la seguridad económica estratégica, que es lo de, en este caso, reducir la dependencia de importaciones hacia algunos bienes estratégicos. Pero eso no hay solo beneficios, sino también hay unas ventajas específicas, porque por lo menos al inicio tenemos un aumento de costos para consumidores y empresas, es decir, todo va a elevar los precios de los productos, más que si son importados, lo que se traduce en inflación, y eso deriva en otros países dolarizados, lo que va a ser un problema, y una menor capacidad para comprar productos desde los propios ciudadanos. Al mismo tiempo, hay posibles represalias de los socios, en este caso Canadá y México de forma específica, podrían responder con propios aranceles a productos estadounidenses, afectando exportación de productos como agrícolas, automóviles o maquinaria en específico agrícola. También un desincentivo de la inversión extranjera y lo más importante que es que hay una desaceleración económica y una pérdida de empleos en sectores específicos. Es decir, si la guerra comercial, entre comillas, guerra, pero si se intensifica, los sectores del comercio internacional podrían verse afectados, resultando en despidos, menor crecimiento económico, etc. Lo último, en este caso, que se podría ver como desventaja es el debilitamiento del liderazgo de Estados Unidos en el comercio global, pero en este caso depende, porque es lo que decía antes. Si el objetivo y la deducción que nosotros tomamos es que para Estados Unidos es lógico el hecho de cerrarse por los ataques y porque el Make America Great Again es más o menos como por qué tenemos que ayudar a todo el mundo, en este caso como ese declive hegemónico, pues básicamente se entiende que un proteccionismo derivaba en no quiero ser líder. Y entonces en este punto esa desventaja podría ser ventaja desde el punto de vista de ellos. Pero viendo desde el orden liberal, pues claramente es una desventaja porque podría perder la influencia en la configuración del comercio mundial, lo que deja espacio para que China fortalezca en este caso papeles en acuerdos internacionales y países como México y Canadá podrían buscar fortalecer lazos con la Unión Europea, con China, con la región Asia-Pacífico, aunque está más enfocada en Estados Unidos, lo que busca reducir la dependencia de Estados Unidos. Entonces, más o menos por ahí se podría entender en un principio. Muchísimas gracias, maestro Félix Andueza, por su importante participación, poniendo muy puntual sobre algunos efectos que pueden tener el incremento de las tasas arancelarias para este tema de la política comercial, cómo puede llegar a perjudicar a economías que tienen un fuerte vínculo con Estados Unidos, ¿no? Y en efecto, pues también tiene que llegar a un punto en el que se tiene que replantear, en este caso en México, la política comercial, específicamente en sus dinámicas de comercio exterior, ¿no? Y bueno, y seguimos justamente en esta mesa de análisis en respecto pues a este tema que nos tiene el día de hoy, pues analizando estas perspectivas desde diferentes especialistas en las relaciones internacionales. Y me voy con la tercera pregunta, que la voy a concretizar para nuestro ponente Nicolás Peña. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el desarrollo que se verá en la guerra, si es que existe, en términos económicos, comerciales y tecnológicos entre Estados Unidos y China? Gracias, Salvador. Bien dicen que en la política no es sorpresa, sino sorprendidos, ¿no?
Y haciendo ahorita mención a lo que decía Iván, hay que entender el tiempo en el que estamos, ¿no? Y el mismo Trump ayer mencionaba a un expresidente estadounidense, Eisenhower, ¿no? ¿Y de qué nos hablaba él? Del complejo científico, tecnológico y militar. ¿Y cuál es uno de estos personajes que está ahí muy involucrado con Trump? Elon Musk. ¿Y quién es Elon Musk? Uno de los señores que está desarrollando obviamente Elon Musk es estadounidense. ¿Y quién es él? Científico, más bien desde el lado científico, que se está involucrando mucho en la cuestión de microchips, litio, autos eléctricos y toda esta cuestión de las energías renovables. Militar, obviamente por medio de sus empresas como lo es Tesla, hay un involucramiento en una de las empresas, de los desarrollos estadounidenses más importantes, como es la economía militar. Científico y tecnológico va igual de la mano. Todo esto, que inclusive el propio Trump ya le dio a Musk una institución, le creó una institución específicamente a él, precisamente para todo este desarrollo del complejo científico militar. Ahora, enfatizando a la pregunta, Salvador, creo que va de la mano con la anterior, una de esas desventajas que no está viendo Estados Unidos es que está China ahí, y China ya no lo podemos dejar olvidado. Bien lo decía el mismo Mao Zedong, China va a renacer, va a volver el dragón, y ya está aquí. Haciendo mención, como decía Iván, era la amenaza fantasma China, ¿no? Y ya no es ninguna amenaza, ya está más que viva ahorita China. Y sobre todo en América Latina. Uno de los estudios que he estado haciendo los últimos años es el involucramiento de China en la industria del litio. Y China ya está muy involucrado en América Latina en lo que es el triángulo del litio. Chile, Bolivia y Argentina. Que ahí Argentina lo podemos poner con un asterisco por lo que es Javier Milei, que está más enfocado con Trump. Y obviamente México. Entonces, China obviamente está paciente, esperando, viendo qué está pasando, porque el mismo Trudeau ya lo dijo, hoy lo dijo ya la presidenta Sheinbaum, se puede ver qué cosas o qué alianzas se pueden formar con otros países, y obviamente entre esos países está China. Entonces, Estados Unidos y Trump deben de estar muy pendientes de lo que va a hacer China, porque están muy enfocados ahorita con el tema de México, pero no se pueden olvidar de lo que China ya está haciendo en América Latina, porque si piensan que todavía no está aquí, ya es muy tarde. China ya está más que presente en América Latina. Muchísimas gracias, maestro Nicolás, por compartirnos estas reflexiones, porque justamente pues eso habla también de cómo de una u otra manera se vuelven a repetir esas historias en donde sigue existiendo el extractivismo hacia países que no pueden consolidar un proceso tecnológico o un proceso también de manejo de sus propios recursos y tienen que ceder a este tipo de iniciativas en donde viene la inversión extranjera a modificar sus contextos ambientales, sociales y culturales. Y justamente en ese sentido, pues, como lo mencioné anteriormente, la ruta de la seda también es parte también de la contrarrespuesta de China en la región, ¿no? Las inversiones que hace en infraestructura de transporte, pues también da cuenta de ello, ¿no? De la importancia que tiene para estos países la conexión comercial desde la perspectiva marítima, pues es una contrarrespuesta, ¿no? A la perspectiva geopolítica que tienen estos países, ¿no? Y pues muy atinados sus comentarios al respecto, porque no podemos dejar a un lado que a pesar de que no hay una cercanía geográfica, pues China tiene un posicionamiento muy claro en el comercio internacional, un posicionamiento comercial en la región de América Latina, ¿no? Y sobre esta misma pregunta voy a continuar con el maestro Félix Andueza, repitiendo esta pregunta. ¿Cuál es el desarrollo que se verá en esta guerra, si es que existe en términos económicos, comerciales y tecnológicos entre Estados Unidos y China? Perfecto. A ver, vamos uno por uno para ver más o menos qué puede pasar.
Creo que por lo menos en el término de desarrollo económico, si vemos por lo menos del lado de Estados Unidos, hay unas ventajas y unas desventajas. En el caso de las ventajas, tenemos en principio que existe un control del sistema financiero global, lo que es bastante importante en este caso porque se tiene al dólar como una moneda de reserva. Eso también lleva a que desde Estados Unidos existen algunas empresas que son líderes en sectores que son estratégicos: tecnología, defensa, servicios financieros, farmacéuticos, etc. Además de eso, existen como su red, que en este caso de aliados globales, que de cierta forma se mantienen con esta, vamos a decir, alianza o dependencia de Estados Unidos, incluso si algunos están teniendo problemas recientes. Por lo menos, en este caso, uno de los aliados más importantes puede ser la Unión Europea, a pesar de que por lo menos Macron hace poco dijo que es importante mantenerse y que espera que Estados Unidos se mantenga del lado de la Unión Europea, pero que hace planes por si es que no lo hace. También a otros aliados como Japón, como India, como Australia, que en este caso refuerzan su posición. Los desafíos, por otra parte, tenemos como el endeudamiento masivo, lo que puede ser un problema bastante fuerte con cuestiones como el déficit fiscal creciente. Y aquí hay un punto clave y es derivado también de lo que decía Nicolás, en este caso de la importancia que tiene China, y es que hay una dependencia hacia China, en este caso para materias primas y manufactura. Y en último, también está el problema del decline del poder de negociación en instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Del lado de China también hay ventajas y desafíos en este caso. ¿Cómo puede ser? Bueno, si es la segunda economía más grande del mundo con un crecimiento sostenido, pues se entiende que va a haber una que tiene con qué hacer esta potencia y que tiene en este caso con qué expandir el yuan digital, es decir, un comercio que se está expandiendo en monedas distintas al dólar, además de que China en este momento tiene el dominio en producción de bienes estratégicos como baterías, como decía, por lo menos la parte de litio, energía renovable, telecomunicaciones, etc. Pero al mismo tiempo, los desafíos se pueden encontrar en los altos niveles de deuda interna, en este caso. Sí, normalmente hablamos de Estados Unidos en deudas, pero en este caso hay otros países que también lo tienen, y en este caso otro de los importantes como competencia hegemónica, especialmente también temas como el inmobiliario, etc. En segundo, el envejecimiento de la población, que en este caso reduce la base laboral y el consumo, que siempre a mis alumnos pues les sorprende eso, de decir, China en este caso está quedando viejo, pues sí. En este caso, pues hay muchos problemas de las políticas que derivaban antes, que se están rompiendo, pero que en este caso sí lleva a ese envejecimiento, además de la dependencia en importaciones claves como por lo menos semiconductores avanzados y tecnologías críticas. ¿A qué nos lleva todo esto? Principalmente por lo menos a un desacoplamiento económico. Estados Unidos y China probablemente seguirán separando sus economías y reduciendo la interdependencia, estableciendo cadenas de suministro que sean alternativas, al mismo tiempo de una reconfiguración de alianzas, porque por lo menos Estados Unidos probablemente va a fortalecer su comercio con India, con Vietnam y tal vez en México, en este caso, si es que no se tienen estos problemas o se logra sobreponer estos problemas, mientras que China va a consolidar su liderazgo, como ha estado haciendo con la ruta de la seda en Asia y África. Lo que lleva a que ambos países van a tener mayor control estatal, es decir, ambos países impulsarán políticas proteccionistas para proteger las industrias clave y asegurar su dominio tecnológico. En lo comercial, pues básicamente vamos a tener temas de reindustrialización, temas de restricciones tecnológicas, en China la nueva ruta de la seda, iniciativas de moneda digital, y esto va a tener algunos impactos. Pero lo clave en este punto, y es similar a lo que mencionaba, que se señalaba Nicolás, es que lo tecnológico es lo clave. Es decir, los semiconductores en este caso pueden ser la clave del poder digital, y además como China eventualmente podrá reducir su dependencia de Estados Unidos, pero el desarrollo de semiconductores puede tardar unos 5 o 10 años. La IA, en este caso, Estados Unidos domina el software y los algoritmos, por más de que tengamos el escenario de DeepSeek, sigue teniendo muchos problemas, pero China en este caso lidera los datos y aplicaciones porque debido a su modelo de control estatal tiene un acceso masivo a información de su población de entrenamiento, en este caso para la IA, y ambos países van a seguir innovando, invirtiendo, además de en este caso la energía renovable y las baterías, como ya se ha mencionado, y el 5G y las telecomunicaciones, porque Estados Unidos ha bloqueado el acceso a Huawei y a ZTE en mercados clave,
y esto puede ser una preocupación. Y China sigue expandiendo satélites 6G para contrarrestar la influencia china. Entonces habrá como dos ecosistemas tecnológicos separados, uno liderado por Estados Unidos y otro por China, lo que puede ser un problema. Esto, obviamente, y con esto cierro, no es algo a corto plazo, obviamente, no es que mañana de repente China es el hegemón y ya esto está así. Es decir, de aquí a 2030 probablemente va a haber más sanciones y restricciones tecnológicas, alianzas con terceros países y Estados Unidos seguirá evitando frenar el crecimiento de China. Para 2040 más o menos, tal vez China logre mayor independencia tecnológica y aquí va a haber un intento de frenar o contrarrestar la influencia china. Lo que en este caso va a llevar a rivalidad geopolítica, por lo menos que puede aumentar tensiones en el mar de China Meridional o en Taiwán. Y de 2040 para adelante, probablemente China pueda consolidarse como la economía más grande del mundo. Estados Unidos podría mantener su influencia en innovación, alianzas y control financiero, pero el mundo podría dividirse en dos bloques tecnológicos y comerciales, como decía antes, uno liderado por Estados Unidos y otro por China, lo que puede ser un problema. Eso en el mejor escenario. Depende también de cómo se vea, pero creo que más o menos por ahí se podría interpretar. Muchísimas gracias, maestro Félix Andueza, por sus puntuales comentarios, porque justamente pues es muy importante que se pueda colocar en esta mesa de análisis justamente un actor tan importante a nivel global como lo es China, y como todos nosotros sabemos, pues esta política comercial tan agresiva que tiene este país asiático para penetrar otros mercados, y que justamente pues también contrapone a un país como Estados Unidos en temas de desarrollo tecnológico, como también lo mencionó el maestro Nicolás Peña, y tan importante también pues sus observaciones sobre esta cuestión también de no solamente hablar desde el nivel de industria, sino desde el nivel de la población. ¿Qué sucede en una población como China, que a finales de los 70 aplica una política de natalidad de tener solamente un hijo por todas las consideraciones de explosión demográfica, y hoy en día pues se enfrenta a grandes retos en cuanto a la inserción de la población en la mano de obra, ¿no? Y bueno, y continuando pues con esta dinámica, esta mesa de análisis, voy a pasar a la penúltima pregunta que pues sigue pues dándonos una apertura mucho más profunda sobre el tema que nos, de una u otra manera, que nos reúne el día de hoy, ¿no? Que es la política comercial de Estados Unidos. Y la siguiente pregunta viene muy vinculada a lo que hemos estado hablando sobre el espectro que resulta ser la globalización económica y pues evidentemente los procesos de integración económica, la expansión de mercados. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasará con los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos en la región de América Latina? Y la pregunta pues va para el maestro Nicolás Peña Bravo. Gracias. Pues yo también me pregunto lo mismo, ¿qué va a pasar, no? Porque desafortunadamente pues no hay una bola mágica que nos pueda decir bien, y más porque así es Trump, ¿no? Un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, pero sí podemos ver más o menos, tomar la historia como una ventaja y a su vez desventaja, al menos para América Latina. ¿Cuál es la ventaja de la historia de América Latina? Pues comparten una historia de independencia, o sea, se independizaron la mayoría del mismo país, tienen el mismo idioma, pero ¿cuál es la desventaja? Que cuántas veces no ha tratado de haber esa integración latinoamericana, centroamericana, y algo sucede que la rompe, o está ahí frenada, como puede ser ALBA, puede ser Mercosur, ahí se me fue la de Panamá, entre otros, ¿no? Gracias. Entonces, intentos ha habido muchos, ¿no? Lo que sí es que es momento para que América Latina haga geopolítica, y sobre todo México, precisamente por lo que mencionaba de que la soberanía se hace, no se dice, y esa soberanía se puede ejercer a partir de esa geopolítica. América Latina cuenta con muchos recursos, cuenta con los mares, y como bien decía
Mackinder Mackinder, es el Heartland, y ese Heartland está en Europa, y estos recursos que se manufacturan por medio de empresas chinas o empresas estadounidenses, como bien lo mencionaba Félix, son esos recursos y esas materias primas que damos nosotros como América Latina los que pueden marcar mucha de esta agenda de lo que pueda depender con los tratados comerciales que tengamos con Estados Unidos. Porque sí, ahorita Trump es fácil, entre comillas fácil, decir que quiere romper con los acuerdos o que quiere negociar el TEMEC, pero cuando vea que va a necesitar de los recursos de América Latina, de México y de las rutas marítimas comerciales que hay en la región, es ahí donde puede echar atrás o meterle freno de mano a toda esta cuestión de romper con los tratados. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro Nicolás, por sus apreciaciones. Y claro, la pregunta pues va muy enfocada a pues hacer esos ejercicios de prospectiva, qué va a suceder con la región de América Latina, entender que cada país tiene su propia estructura en su política en comercio exterior y que en el caso concreto como México pues existe una vinculación muy estrecha con Estados Unidos, con este tema de ventajas comparativas del comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entender también que justamente este es un gran desafío, no lo podemos llamar de otra manera para quienes están al frente de los países de la región. Y yo cuestiono mucho que si una manifestación masiva el día domingo pues va a cambiar el rumbo, definitivamente pues, lo veo muy complicado, ¿no? Pero insistir que eso también tiene que ver con estrategias, tiene que ver con el cómo queremos que México se posicione a nivel regional, a nivel internacional en materia de comercio, pues es un ejercicio bastante profundo que, en mi punto de vista, pues no sería como el llamar a la población, ¿no? Decir, ¿saben qué? Pues vamos a manifestarnos porque Trump es unilateralista, ¿no? Cuestiones también que suceden, ¿no? De las reflexiones en la élite política mexicana. Y bueno, continuando con esa misma pregunta, maestro Félix Anduesca, y la vuelvo a repetir para las personas que nos están acompañando en esta transmisión, la pregunta es muy puntual. ¿Y qué pasará con los acuerdos de libre comercio que tiene Estados Unidos en la región de América Latina? Perfecto. A ver, en principio quiero retomar una cosa que estaba diciendo Nicolás en este caso, y es una de las cosas que tiene que hacer América Latina, si es que quiere que la tendencia que exista a largo plazo sea positiva, es por lo menos el hecho de hacer geopolítica, o el hecho de, en este caso, tomar las relaciones internacionales de una forma tal vez más en serio, podría decirlo de alguna forma, y es que se entiende que muchos de los países latinoamericanos tienen tantos problemas internos que al momento de irse a las relaciones internacionales como que lo ven, bueno, ¿para qué me interesa hacer todo esto si es que, no sé, está hasta que grave crisis económica, hasta grave crisis de seguridad, grave crisis de cualquier otra cosa? Pero muchas veces se falla también en difundir esto de todas estas cosas, pues también, de cierta forma, sí son internas, pero tienen una estructura o una dependencia con muchas cosas externas. Por lo tanto, esto es importante. Eso, un punto. Y el segundo punto en esta misma línea de análisis es que es algo que yo siempre por lo menos les digo a muchos de mis estudiantes. Es decir, nosotros tenemos que formarnos, en este caso, para aplicar herramientas en la vida real. Por ejemplo, yo en este caso hago, hasta ayer básicamente, debate competitivo. En este caso, no Naciones Unidas, sino parlamentario británico. Y siempre les decía a mis chicos, y lo aplicaba yo mismo, de las herramientas que nosotros practicamos ahí, las sacamos para después aplicarla a la vida real. Argumentación, oratoria, ese tipo de cosas. Pero no buscamos que la vida real sea de esa forma. En cambio, ¿cuál es lo que siempre les digo, por lo menos a mis amigos que normalmente hacen Naciones Unidas, por ejemplo, y eso les sirve también de experiencia a algunos de los que estén viendo acá, y es que pasa lo mismo, debería pasar lo mismo de yo hago esas cosas como ejercicio académico y saco las herramientas para yo aplicarlas a la vida real, pero no puedo replicar lo mismo en la vida real sin ese proceso de sacar herramientas. Porque lo que pasa es lo que pasa en todos los países latinoamericanos, que lo que nos va a llevar es a simplemente llegar a acuerdos sin nada en específico, sin
ningún motivo. Y eso es lo que nos lleva a que tengamos muchos problemas y que, no sé, por lo menos Ecuador no esté preparado para negociar o cosas por el estilo, igual que otros países. Sacando un poco la excepción de México y Brasil, que sí están un poco más preparados, pero el resto de Latinoamérica pues tiene grandes carencias a nivel de formación diplomática, por ejemplo. Eso como un breve preámbulo, pero ya yendo más específico a la pregunta, creo que la tendencia general es que va a haber más proteccionismo y renegociaciones, es decir, Estados Unidos en este caso ha mostrado una tendencia a revisar e imponer condiciones más estrictas en cada uno de los tratados comerciales y pueda renegociar algunos otros, pero en este caso con cuestiones más estrictas. Va a haber una menor prioridad estratégica para Estados Unidos, es decir, como he dicho antes, Estados Unidos está centrando geopolíticamente sus cuestiones comerciales en Asia-Pacífico, y Europa, aunque ahorita se está cargando Europa él mismo, entonces puede ser un problema, pero en este caso como para contrarrestar China, lo que puede llevar en este caso a una pérdida de relevancia latinoamericana, que puede ser un beneficio en este caso para Latinoamérica, si es que Latinoamérica por lo menos sabe explotar más por sí mismo el tema de cuestiones como el litio, si es que Estados Unidos sigue perdiendo influencia, aunque ahorita sí tiene muchísimo. Y además, pues, competencia con China diversificando socios en la región. Eso en un principio, pero creo que podemos ver como unos posibles 3 escenarios que de mayor a menor probabilidad que en este caso podemos tener. O bueno, voy a decir más o menos cada uno y por si acaso me confundo. Creo que el primer escenario, que es el menos probable, es que Estados Unidos fortalece y renegocia los TLCs. Es decir, ese es un escenario donde Estados Unidos se da cuenta de que necesita mantener la influencia en la región. En este caso, invierte en proyectos de infraestructura, pero es poco probable debido a la orientación proteccionista de Estados Unidos. Luego está el mediano, que es donde existe una fragmentación de los TLCs y un auge de los acuerdos bilaterales, es decir, Estados Unidos no elimina los TLCs, pero los renegocia con términos más estrictos, y en lugar de TLCs regionales, Estados Unidos firma acuerdos específicos con países claves, como México, Brasil o Chile, en sectores estratégicos como litio, energía o manufactura. Y esto va a fragmentar el comercio en la región, además de reducir la integración de Latinoamérica, que es lo que decía en este caso Nicolás. Y el más probable, creo yo, es que Estados Unidos ignora a América Latina y China aumenta su presencia. Estados Unidos impone más restricciones comerciales y se enfoca en Asia-Pacífico. América Latina, en este caso, fortalece sus relaciones comerciales con China, también con la Unión Europea y otros mercados emergentes, y países como México, como Brasil, como Argentina, como Chile, se vuelven más independientes de Estados Unidos, pero más dependientes a otros comercios, como puede ser China. En este caso, pues puede ser un problema, depende, como decía antes, desde qué punto de vista lo terminemos viendo. Muchísimas gracias, maestro Félix, por sus, pues prácticamente por sus apreciaciones. Creo que uno de los temas que no podemos pasar por alto es justamente la capacidad de negociación que puede tener una nación, y en este caso, pues en México, que como bien lo puntualiza, hay factores internos que de una u otra manera minimizan el impacto positivo de un proceso de negociación, en este caso con Estados Unidos, y México es un claro ejemplo con todas las condiciones de seguridad, las cuestiones también de inestabilidad nacional, de esta grave crisis que existe a partir de pues las estrategias del crimen organizado que están cada día pues ganando más terreno en territorio mexicano, y que eso tiene implicaciones en la Casa Blanca, en donde hacer y conceptualizar al crimen organizado, a los cárteles como terroristas, pues eso también te habla de una lectura muy específica, ¿no? El Estados Unidos sabe perfectamente que la situación que pasa en México y las repercusiones que no solamente es en tema de salud, sino que también en términos comerciales. Entonces ahí nuevamente como entender un poco más allá de pensar qué sucederá, también entender las situaciones internas de cada país que están poniéndole una situación bastante compleja con un país como Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, pues vamos muy bien en tiempo. Y pues no, quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en esta transmisión especial de estas 3 mesas de trabajo, enfocándonos en esta pues peculiaridad de la forma de
situar Donald Trump a Estados Unidos a nivel internacional. No se pueden perder las siguientes mesas de análisis a partir de las 6 de la tarde, hora de México, en donde pues tendremos con nuestra segunda sesión denominada Aislacionismo, costos, ventajas y estrategias de reacción. Y bueno, continuando con esta misma dinámica, pues ya vamos por la última pregunta que se lo hago al maestro Iván. Y esta pregunta es, ¿retrocede el orden liberal al proteccionismo, interés de la política de Donald Trump? Maestro Nicolás Peña, adelante, lo escuchamos. Pues sí, creo que no solo en Estados Unidos, es un fenómeno que estamos viendo a nivel global. Y quiero partir de una experiencia que tuve recientemente que tiene que ver con la migración. No he tenido fortuna de ir a Estados Unidos y ver cómo ese fenómeno de la migración, pero sí estuve en uno recientemente donde este fenómeno de la migración lo vi muy claro, y que recientemente tuvo elecciones, y me refiero a Alemania. Tú ves Alemania y ves un fenómeno de gente proveniente de Medio Oriente, de Turquía hacia lo que se le llama Medio Oriente, muy marcado. Y obviamente, si eso está pasando en Europa, en donde es Occidente, donde se creó ese modelo de la tierra prometida, de las grandes tierras, las tierras de las oportunidades, pues lo mismo ha de estar sucediendo en Estados Unidos. El sueño americano, la tierra de las oportunidades, la tierra de la libertad, donde todos quieren ir y ganar los millones, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? A que precisamente vamos hacia un proteccionismo, en donde precisamente se buscan cerrar esas fronteras y recuperar esa identidad que tienen los países. Estados Unidos, que es el tema que estamos tratando, es volver a buscar esa identidad de ese gran país, de esa gran nación, MAGA, Make America Great Again, perdón que lo repita. Y es así como Estados Unidos busca esa protección, y que también de esto lo empiezan a hacer como mis conclusiones. Busca esa protección, busca ese desarrollo, de querer volver a ser la gran nación, de volver a ser el gran país que manda al mundo. Desafortunadamente no se está dando cuenta que pues hay otras potencias que ya vienen hacia acá. Y aquí quiero enfatizar con lo que sucedió con el viernes pasado, que ya lo mencioné, Iván, y que también que tiene que ver con lo que mencionaba Félix, de hacia dónde está orientado Estados Unidos dentro de ese proteccionismo, sus pocas puertas abiertas hacia dónde las está dirigiendo, y que tienen que ver con Asia, Pacífico y Medio Oriente. Una delegación estadounidense se reúne con una delegación rusa, ¿en dónde? En Arabia. ¿Y qué tiene que ver Arabia? Es un punto estratégico en términos de recursos energéticos y de rutas comerciales. ¿Y qué hizo con Ucrania? Se lo lleva a Zelensky, a la Casa Blanca, a la oficina Oval. Creo que se ha marcado, y así está en analogía, ¿no? Imagínense que tu suegro te invita al ex de tu pareja a comer a un restaurante y se la pasan muy padre y en un lugar muy neutral donde se ve claramente cuáles son las intenciones. Y en cambio a ti te lleva a tu casa, a un lugar hostil, donde se ve quién manda y quién es el que tiene la batuta y quién tiene las reglas del juego, ¿no? Digo, así esta analogía, un poco muy coloquial, pero que va de la mano con las intenciones de Estados Unidos dentro de ese proteccionismo y dentro de esas pocas puertas que va a abrir, cuáles van a ser las reglas que va a marcar. Y ya como conclusión, y que también fue de lo que fuimos hablando, mucho se habla de que la democracia va en decadencia o de que se está terminando la democracia. No, y lo vemos con Estados Unidos, que fue quien marcó mucho de la política internacional desde finales de la guerra, desde la Segunda Guerra Mundial. La democracia no está terminando, simplemente está revolucionando, se está reconfigurando. Y con eso quisiera terminar, Salvador. Muchísimas gracias, maestro Nicolás Peña. Y esta última pregunta, pues nuevamente la vuelvo a colocar para nuestro ponente, Félix Andueza. ¿Y retrocede el orden liberal al proteccionismo e interés de la política de Donald Trump? Por supuesto. Aquí hay un problema que podríamos debatir pues por mucho tiempo, y es que siempre he considerado que el orden liberal global
tiene como la semilla de su propia destrucción en sí misma. Obviamente tendríamos que debatir más sobre eso y tiene muchas especificaciones, pero es un problema que tiene desde su propio origen. Si estaba, en este caso se basa en el libre comercio, la regulación, la cooperación, pero en este caso estamos yendo, como se decía, un proteccionismo, nacionalismo, en este caso similar a la política del Make America Great Again de Donald Trump. Pero tal cual como decía Nicolás, este giro no se debe únicamente a Trump, sino que es una tendencia en este caso que es estructural en la política estadounidense y global. Esto responde a varios factores, como en este caso una desglobalización parcial, es decir, como decía antes, las cadenas de suministros se están reconfigurando debido a la tensión de China y Estados Unidos. Hay un creciente proteccionismo, en este caso se están imponiendo aranceles, barreras, subsidios industriales para proteger la producción, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países, además de que por lo menos la OMC prácticamente ha perdido gran parte de su influencia y hay menos acuerdos de libre comercio globales. Esto pues también se puede ver que no es necesariamente desde una esfera política, a pesar de que ya no sea tan obvio hablar de izquierda y derecha, en este caso menos en Estados Unidos. No podemos decir que es una cuestión republicana o demócrata, porque sí, Trump impuso en su primera presidencia los aranceles a China, México, Canadá y la UE, y se empezó a debilitar la OMC, pero Biden en este caso, a pesar de ser demócrata, mantuvo la mayoría de las tarifas de Trump y aumentó los subsidios industriales como el chips y promovió la producción local. Entonces, más o menos eso está pasando, además de que en Europa también se han puesto barreras comerciales a productos chinos como autos eléctricos, tecnología, etcétera, para proteger la industria. Y en otros países como India, Brasil y economías emergentes se están desacelerando, en este caso, la apertura comercial y promoviendo la producción nacional. Esto quiere decir a grandes rasgos que la economía global está girando hacia un modelo más proteccionista, un modelo más fragmentado y con bloques comerciales que son enfrentados. Eso nos lleva, en este caso, a muchos más problemas, pero creo que esto nos va a llevar a qué es lo que podemos esperar en los próximos años: más crisis de la OMC, más crisis del multilateralismo, auge de líderes nacionalistas y de medidas proteccionistas, que recuerden, en este caso es complicado hablar de bueno o malo, entonces no podríamos frenarlo por ese lado, además de que existe una multipolaridad en ascenso que ya va en unos intereses más nacionales en lugar de unos intereses más liberales. Si se mantiene, en este caso, en este caso, sí existe una fragmentación de este orden y ya veremos en este caso qué es lo que puede pasar a futuro, pero sí estamos diciendo adiós, en este caso, a grandes rasgos, a lo que nosotros conocemos como el libre comercio brutal, y estamos teniendo como, obviamente no es que va a ser proteccionista al 100%, o que vamos a cambiar todo el modelo, pero sí estamos viendo como estas bloques o regiones que van a tener ese comercio al interno y no va a ser como con todo el mundo. Entonces puede ser problemático, puede ser positivo, siempre lo digo en este caso, pero depende de cómo lo veamos. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro, por compartirnos pues sus apreciaciones y análisis justamente sobre hablar de este orden liberal o este proteccionismo como una tendencia, una respuesta a pues a los mismos efectos que tiene las vinculaciones comerciales en economías que no están en un proceso maduro en cuanto a ser asimétricas o simétricas, ¿no? Recordando un poco, pues, que este proceso neoliberal, pues, trajo consigo muchas promesas para la modificación del estilo de vida de las poblaciones que se incorporaron a este modelo y que hoy en día, pues, estamos viendo una respuesta muy puntual en ese sentido. Y también me he cuestionado qué sucede con la Organización Mundial de Comercio sobre justamente estas posibles guerras comerciales y el posicionamiento de Estados Unidos, ¿no? Habrá que reflexionar y decir, bueno, ¿qué sucede con estas filosofías sobre el comercio multilateral, sobre la estabilidad comercial y evidentemente por la misma seguridad internacional, ¿no? Que conlleva también este tipo de acciones con esos efectos muy puntuales. Pues casi estamos por finalizar esta dinámica. Quiero comentarle a los dos ponentes que
tienen 3 minutos si ustedes desean tomarlos para ir cerrando, haciendo sus últimas pues reflexiones, sus últimos comentarios finales de esta mesa de análisis desde Espacio Global. Entonces, pues cedo la palabra al maestro Nicolás Peña si desea agregar o finalizar con los comentarios finales de su participación. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Pues Trump, en menos de 2 meses de que regresó a la Casa Blanca, ya nos dio más trabajo que Biden en su último año de gobierno. Entonces eso quiere decir que pues esto solo es el comienzo de lo que vamos a vivir los próximos 4 años. Como mencionaba al final de la intervención anterior, sí estamos en una reconfiguración de... Mucho se habla de que si hacia dónde va el nuevo orden internacional, el nuevo orden mundial. Digo, ese será para otro debate. Lo que sí es que estamos en una reconfiguración de este orden liberal, que es lo que tratamos en esta mesa. Muchas cosas que veíamos en otras partes del mundo decíamos, es que no es cierto, es que no es cierto, es que no hay proteccionismo, es que nos están cerrando. Y ahorita que lo estamos viendo con Estados Unidos, que es el país que históricamente era el ejemplo de las cosas que se han configurado, ahora que lo estamos viendo con Trump, es así como de, entonces sí es verdad, ¿no? Esto de que la cooperación cada vez está más en decadencia, entonces sí es cierta, porque no solo la OMC, también la OMS, lo vimos con la pandemia, que fue con el mismo Trump, la vimos en decadencia, por la OEA, lo vimos que en las diferentes elecciones de América Latina, que no se manifiesta, la propia ONU con eventos de los conflictos de Rusia, Israel, donde sea, tampoco hay tanta mención, ¿no? Entonces, con eso concluyo, esto solo es el comienzo de una reconfiguración de las democracias y del orden liberal. Muchísimas gracias, maestro Nicolás Peña. Y bueno, cediendo también la misma dinámica al maestro Félix Andueza, maestro, nos puede compartir sus comentarios finales. Muchísimas gracias. A ver, yo en este caso quiero concluir con un punto en específico, y es que respondiendo a la pregunta más o menos que se hacía como de tema general, que hacia dónde se encamina Estados Unidos y el mundo, creo que en este caso se concluye que de cierta forma se podría considerar que sí estamos en esa transición hacia un proteccionismo. Desde cómo se configura eso y cómo se configura en este caso la posible multipolaridad y todo eso, pues sí es cierto lo que decía en este caso Nicolás, sería otro debate totalmente nuevo, entonces es bastante complicado. Pero sí estamos viendo que en sí hay un cambio, y ese cambio pues necesita un análisis muy fuerte. ¿Qué es con lo que quiero cerrar en este caso? Más que una conclusión de todo, quiero hacerles como en este caso un llamado a la acción, podríamos decir. Y es en este caso que como fue la presentación al inicio, una de las cosas que a mí me gusta estudiar en este caso de China. Y una de las críticas que siempre he tenido en este caso es que nosotros tenemos un grave problema al analizar a China, porque en este caso analizamos a China desde los puntos de vista de las relaciones internacionales construidas en Estados Unidos o en Europa, y siempre eso va a tener un grave problema. Entonces, la invitación en este caso es como a muchas de estas cosas que estamos hablando, si queremos ver el punto de vista de China, intentémoslo hacer, en este caso desde las relaciones internacionales de China. Hay muchos expertos, muchos académicos que están hablando de eso, pero también desde de la influencia de la filosofía china en las relaciones internacionales. Es, creo que, una de las cosas más valiosas para entender muchas de las cosas de cómo se puede desenvolver a largo plazo todo. Por ejemplo, y solo como un abreboca, es decir, nada más con que el nombre de China en mandarín sea Chongguo, que en este caso es como el imperio del centro, o nada más con conceptos que son importantes en la geopolítica de China, como el Tianxia, que en este caso es como todo bajo el cielo, que implica que a largo plazo podría tener medidas de expansión, porque se supone que todo bajo el cielo pertenece a China, que eso necesita un análisis más amplio, pero que a grandes rasgos podría verse así, pues implica más o menos una visión alternativa de este adiós al libre comercio y un regreso al proteccionismo desde lo que está pasando en el otro bloque. Entonces la invitación sería como a salirnos un momento de muchas cosas de lo que nosotros pensamos como ciertas,
como, esto es lógico, e irnos un poco a estudiar lo que está pasando allá desde su propio punto de vista, de su propia cosmovisión, de su propia filosofía, para que podamos entender realmente hacia dónde se encamina el mundo y qué es lo que ellos consideran de hacia dónde se está encaminando también Estados Unidos y cuáles pueden ser las consecuencias o beneficios de todo eso. Con eso, pues creo que cerraría esta parte. Muchísimas gracias a maestro Félix Sandueza por esas puntuales reflexiones en este ejercicio de análisis justamente de la política comercial y sus implicaciones desde Washington, y entender pues un poco sobre estas situaciones que nos están atravesando por un sinfín de posicionamientos de Donald Trump en el tema comercial. Y bueno, solamente para ir ya cerrando esta dinámica de análisis, pues me toca puntualizar algunas reflexiones finales de sus excelentes intervenciones respecto al tema central. La nueva política comercial o la política comercial de Estados Unidos pues va hacia el cuestionamiento de la apertura comercial con la reducción arancelaria que se estuvo gestando justamente en procesos en donde se han involucrado otros países con acuerdos comerciales con este país, y que se vuelve a poner en la opinión pública estadounidense la efectividad o no de estas estrategias comerciales, ¿no? Y otro punto muy importante, es algo que no se nos debe pasar, es cómo entender que todas esas dinámicas económicas también trastocan un tema muy importante en materia de económica, en materia de apertura de mercados. ¿Qué sucede con el desarrollo económico de sociedades como las sociedades latinoamericanas ante grandes potencias comerciales que establecen las reglas del juego en el comercio internacional, ¿no? Y también, pues, ir matizando, entendiéndose que este discurso sobre las políticas arancelarias pues viene siendo también una herramienta de presión por parte de Estados Unidos a países clave en estas dinámicas geopolíticas. Y un tema que me gustó al final que se retoma es qué sucede con los organismos internacionales, qué está sucediendo, que su actuar viene siendo muy escueto o mínimo en esta situación, en este caso de tensiones comerciales, en donde no se ve un posicionamiento claro de estos sistemas de organización internacional en un caso muy concreto como el comercio. Y luego entonces pues se vienen grandes desafíos a nivel regional, a nivel internacional, y evidentemente pues esto dará mucho que analizar. Coincido totalmente con el maestro Nicolás Peña, esto apenas empieza y de una u otra manera pues tenemos que estar atentos a todas las situaciones de nuestros propios países, cuáles son las reacciones, cuáles son las alternativas, desde dónde se habla, qué pasa con la élite política, qué pasa con la academia, ¿no? En este caso nosotros como internacionalistas. Pues yo quiero agradecerles profundamente, maestro Félix Sandueza, maestro Nicolás Peña, por compartirnos sus conocimientos, sus reflexiones y evidentemente su valioso tema para pues este análisis de reflexión desde la perspectiva de análisis internacionalista del Centro Académico de Relaciones Internacionales, Espacio Global. Agradezco profundamente a la subdirectora Daniela Gómez por permitirme usar este espacio, y pues recordarles a todas, a todos, a todes que mañana sigue nuevamente las sesiones, son 3 sesiones. La siguiente es aislacionismo, costos, ventajas y estrategias de reacción. Pues agradeciendo profundamente, me despido desde el estado de Oaxaca, México. Muchísimas gracias y pues estamos a la orden. Gracias a todos. Muy buena noche. Igualmente, gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.